Buenas tardes. Seguramente, si preguntáramos en esta sala cuántos de vosotros pensáis que ganar es bueno, todos me diríais que sí. Perder también es malo, pero esto no es tan sencillo. Depende de cómo se mire, perder y ganar pueden ser parte de una misma moneda. A veces sentimos que ganamos, pero para ello tiene que perder. Yo gano porque otro pierde. Sin embargo, en otras ocasiones sentimos que estamos perdiendo, pero en realidad estamos soltando el lastre. Depende de cómo se mire, ganar no es siempre bueno y perder no es siempre malo. Una persona de muchísimo éxito hace unas semanas me dijo que un perdedor persistente es un futuro ganador, y aquello me hizo reflexionar muchísimo sobre mi propia biografía. Hoy estoy aquí para contarles una historia de emprendimiento, pero no de cualquier tipo de emprendimiento. Es una historia de emprendimiento científico y es a través de mi propia biografía. Les voy a contar cómo gané perdiendo. Verán, yo procedo de una familia humilde. Mi madre es ama de casa, mi padre era soldador en una fábrica, en una cadena de montaje de una fábrica. Somos 3 hermanos y mis padres tenían recursos económicos limitados, pero una fuerte convicción y un objetivo único. Sus 3 hijos tenían que terminar una carrera universitaria. Podíamos elegirla, pero teníamos que terminarla. Y para ello mi madre se sentaba en la mesa de la cocina todas las tardes y hacía los deberes junto con nosotros, mientras mi padre haría horas extras en la fábrica para asegurarse que podría pagar las matrículas de todos nosotros. Yo elegí biología y creo que en la universidad, en tercero de carrera, la genética me eligió a mí. Recuerdo todavía cuando entró el profesor de genética en clase y dijo por primera vez la palabra Taq polimerasa. ¡Qué flipada! Creo que en ese momento fue cuando decidí que me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con la genética. Estamos hablando de los años 90. En los años 90 lo que sabíamos de genética es que no sabíamos nada, que todo el trabajo estaba por hacer y el camino estaba todo para los exploradores. Para trabajar en genética tenías que entrar en el departamento de genética en un proyecto de investigación en la Facultad de Biología en la Universidad de Valencia. Estamos hablando en el año más o menos 93. Y yo entré, me costó, no fue fácil y tampoco fue rápido, y entré después de las listas. Las listas son esas chavalas con un expediente de 10 que están acostumbradas a ganar siempre. Ellas entraron en grupo al departamento de genética. Yo entré, después de ir 53 veces al despacho de mi profesor. Las primeras 52 me tiró a escobazos de allí, pero la que hizo número 53 giró así la cabeza, me miró contemplativamente y me dijo: «Tienes pinta de ser de esas que no lloran cuando salen las cosas mal». Y la verdad es que en el laboratorio las cosas suelen salir mal, casi siempre. Y la verdad es que tuvo buen ojo conmigo, porque yo estoy acostumbrada a que las cosas no me salgan nada bien a la primera. En aquel momento, pues en Estados Unidos se jugaba las grandes ligas. Un tipo llamado Craig Venter se empeñó en obtener la secuencia del genoma humano. Consiguió $3.000 millones en Estados Unidos y convenció a un montón de fondos públicos y privados para obtenerlo. Él entonces no sabía que tardaría más de 10 años en conseguir dicha secuencia. Bueno, todos sabéis lo que es ese conjunto de As, Gs, Cs y Ts ubicados en una posición concreta, forman el código de la vida y cada uno tenemos una secuencia diferente a la persona que tenemos al lado. En Europa, pues no teníamos ese power, ni mucho menos, pero no podíamos quedarnos fuera de esta carrera. Y entonces, pues a algún europeo se le ocurrió que nosotros íbamos a secuenciar un vegetal. Nos hubiera encantado secuenciar el arroz, nos hubiera encantado secuenciar el tomate. Tiene aplicaciones económicas importantes y era lo que tocaba. Pero esos dos tenían un genoma extraordinariamente grande y los recursos eran los que eran. Así es que elegimos una mala hierba china. El coordinador era, por supuesto, el alemán. Recibió el genoma de esta planta, lo dividió en 10 trocitos y lo repartió entre los países europeos que participábamos. Yo tuve la gran fortuna desde Valencia de representar a España y formar parte de ese primer equipo de investigación. A partir de ahí, durante los siguientes 3 años, aquello fue como el chiste. No sé si recordarán, los más mayores seguro que sí, aquellos chistes que eran: ¿en qué se parece un francés, un inglés y un español? ¿O en qué se diferencian? En realidad, pues en este grupo
en lo que nos parecíamos es en que todos recibíamos dinero europeo para llevar a cabo la secuenciación de nuestro trocito. Luego, el resto de cosas eran diferentes para todos. Bueno, no, eran diferentes para España respecto al resto. En España consideramos que la ciencia es algo secundario y no teníamos financiación más allá de la financiación europea. El resto de países menos España, además de la financiación europea, tenían su propia financiación nacional, tenían patrocinios y yo sospecho que había alguno que incluso le había dado dinero al ayuntamiento donde estaba ubicado el pueblo, donde estaba ubicada la Facultad de Biológicas o el Centro de Investigación. El caso es que, bueno, aquellos fueron años muy duros en los que doblamos y triplicamos turnos. Yo en aquel momento aprendí a trabajar en equipo, aprendí a hablar en inglés y empecé a perder muchos amigos por el camino porque no tenía tiempo de estar con ellos. Una vez que terminamos este proyecto, hicimos pues lo que hacen los españoles después de tener un hallazgo científico único y ser uno de los únicos 10 grupos en el mundo que sabíamos secuenciar ADN. Disponíamos de una tecnología que iba a poder proporcionarnos una ventaja competitiva enorme. ¿Qué hacemos los españoles? Producir ciencia a un nivel extraordinario, pero luego dejarla en un cajón. Publicamos, por supuesto, varios Nature, en papers de primer impacto. Fuimos los científicos de moda en nuestro país. Bueno, y lo que hicimos fue volver a la universidad. Dejamos aquella tecnología en un cajón. Mi profe se puso a dar clases, siguió dando clases, y yo volví con mi tesis doctoral. Pero aquello duró un par de semanas. No pudimos más. Veníamos de los ritmos desenfrenados durante todo el proyecto europeo, de trabajar todas las horas del día, y pasamos a los ritmos caribeños de nuestra propia universidad. Nos reunimos en el despacho de mi profesor y dijimos, tenemos que hacer algo. Y el tenemos que hacer algo se convirtió en una decisión que cambiaría completamente nuestras vidas. Yo recuerdo que llamé a mis padres y les dije, tenemos que hablar. Y ya sabéis que esa frase es... Nos sentamos en la vieja mesa de la cocina donde antes hacíamos los deberes, hacía muchos años, y les puse un desfibrilador a mano derecha y una botella de vodka a mano izquierda. Y les dije, tengo que deciros 3 cosas. La primera es que voy a dejarme, al menos temporalmente, la tesis doctoral. ¡Bum! La segunda es que, bueno, voy a montar una empresa de base tecnológica con mi profe de genética. Requete boom. Y la tercera es, si tenéis algo de dinero me vendría fenomenal, porque no me gustaría nada, después de este esfuerzo, tener un porcentaje muy pequeño de la empresa. Bueno, yo he visto en perspectiva, pienso que mis padres debieron pasar unas semanas regulinchi, nada más. El caso es que, bueno, me prestaron el dinero, claro que sí, cómo no, los padres son así. Y al cabo de los 6 meses habíamos convencido a otras 16 personas que forman parte, si hay algún emprendedor en la sala, bueno, ya sé que sí, forman parte de esas 3 Fs, los Fools, Friends and Family. Familia, amigo y locos. Nos pusieron algo de dinero y junto con lo que nos habían prestado a mí, mis padres y mi profe de genética, bueno, pues conformamos ese primer proyecto que se llamó Sistemas Genómicos. Lo que hicimos fue alquilar un viejo taller mecánico. En aquel momento en Valencia no había otro sitio donde emprender. Contratamos a 3 científicos, compramos un secuenciador de ADN porque conseguimos un préstamo en el banco, pero les engañamos y les dijimos que íbamos a comprar una furgoneta. No tenían garantías de que les íbamos a devolver el dinero y cuando les dijimos secuenciador de ADN nos miraron con caritas y dijeron, pero esto se lo puedo vender yo a alguien si no te va bien. Y les dijimos, no, probablemente no. El caso es que cuando teníamos mucha ilusión, pero muy poquita experiencia. El caso es que cuando lo teníamos todo montado, cogimos la cartera, salimos a vender y recuerdo también perfectamente la cara de estupefacción, asco, asombro, que fue mutua. Primero de los especialistas a los que nos dirigimos y luego la nuestra. Nosotros habíamos visto en una herramienta precursora de Google, porque en aquel momento no existía Google ni los teléfonos móviles, habíamos visto que en Estados Unidos esto del diagnóstico genético, oye, lo estaba petando. Se estaba utilizando en especialidades como la cardiología, la oncología o la neurología para complementar diagnósticos. Esto va de decirle a una mujer que ha heredado una predisposición a tener cáncer de mama y su probabilidad se incrementa del 10% que tiene cualquiera de las mujeres de la población normal, puede ascender hasta el 70% porque ha heredado una mutación genética. En el caso de la cardiología, más o menos lo mismo, pero con miocardiopatías o muerte súbita. Esto que hemos visto de vez en cuando en la tele. El caso es que esta tecnología, lo dicho, en Estados Unidos estaba empezando a funcionar muy bien,
todos sabíamos, todos los especialistas hablaban que era la tecnología del futuro y que iba a cambiar la medicina, y nosotros dijimos, y en España no hay ningún laboratorio que haga esto. Lo petamos. El caso es que, bueno, como os he dicho, fuimos a visitar a los médicos y ninguno de ellos entendió nada absolutamente de lo que le estábamos hablando. No tenían ninguna idea de que el cáncer podía ser hereditario y de hecho nos lo pusieron en duda. Aquello pues nos llevó a recoger nuestros trastos, volver al taller mecánico, tiramos el plan de negocio a la basura, pedimos pizza y nos encerramos durante 48 horas para encontrar una solución a tener que cerrar nuestro laboratorio justo antes de haber emitido siquiera la primera factura. Entonces hicimos las cosas bien y como se hacen. Aviso a emprendedores. Hay que mirar el mercado y hay que saber lo que quiere el mercado. No monta la empresa que quiero, monta la empresa que quieren mis clientes. Y por aquel entonces a los españoles no nos hacía ninguna gracia comer ingredientes transgénicos. Y tampoco nos hacía ninguna gracia que nos engañaran en las etiquetas. Y entonces yo cuando compraba una hamburguesa quería que tuviera 100% ternera y que no estuviera contaminada con carne de caballo. Si me comía una anchoa, pues me gustaba que fuera una anchoa del Cantábrico y no su homóloga de peor calidad argentina. Perdón si hay algún argentino en la sala, os invito a comer una anchoa buena argentina de Santoña y ahí comprenderéis las diferencias, que incluso no hacen falta casi los análisis genéticos. Montamos este laboratorio, recondujimos nuestra tecnología, era mucho más sencillo secuenciar un trocito del maíz o de la soja que un genoma completo humano. Pusimos una funda a nuestro secuenciador de ADN y bueno, empezamos a trabajar en esto de los análisis de alimentos. Estaba bien porque teníamos muy buena reputación. Las personas que se dedican a la gran industria española estaban encantadas de no tener que enviar sus muestras fuera de España para que les hicieran estos análisis. El caso es que nosotros tampoco pudimos mantener esto. Teníamos la ambición, estábamos convencidos de que la tecnología de secuenciación de ADN, insisto, cambiaría la medicina. Y tomamos una decisión muy, muy, muy arriesgada, que también volvió a cambiarla todo. La decisión que tomamos es que dedicaríamos todo el dinero que habíamos ganado y que estábamos ganando haciendo los análisis de alimentos, más una inversión extra que tendríamos que tener externamente para mantener la tecnología de secuenciación en su estado más actualizado siempre y hasta que algún cliente quisiera comprárnosla. Con esto lo que ocurrió es que necesitamos capital externo. Y en ese momento, nuestro asesor, el que nos ayudó a montar la empresa originalmente, nos dijo, oye, yo tengo dinero, mi empresa tiene algo de dinero y sé mucho de cuentas. ¿Qué os parece si entro en la compañía y os ayudo con todo esto? A nosotros nos rechifló la idea. Nos permitía mantenernos en la parte comercial y en el laboratorio y pensamos que no podíamos estar en las mejores manos. Lo cierto es que durante los siguientes 2 años fuimos haciendo unas ampliaciones de capital, algunas de ellas absolutamente necesarias para inyectar capital en la empresa y poder mantener actualizada la compañía, pero otras que no tenían tanto sentido. Lo que ocurrió en ese tiempo es que nuestro asesor fue incrementando su porcentaje dentro de la compañía. Y nosotros, para mantener el 20% que teníamos cada uno de nosotros, necesitamos préstamos. Nuestro asesor nos prestó ese dinero a cada uno de nosotros y nos dijo, chicos, no pasa nada, no os preocupéis. Cuando la empresa esto lo empecemos a vender y vaya todo bien, me lo devolvéis. El resto de las heces, nuestros amigos y familiares, fueron decreciendo ese porcentaje que tenían en la compañía. Y así llegamos al año 2004. En 2004 ocurrió que Clinton salió, no me acordaba del presidente, el presidente Clinton salió en las televisiones de todo el mundo y dijo que Craig Venter ya tenía el primer borrador del genoma humano. Durante unas semanas, en todas las televisiones, en todos los hogares, no estoy hablando de prensa científica, estoy hablando de toda la prensa, toda la población empezó a hablar de genética. Incluso Angelina Jolie salió ya más en Hola y en Semana y dijo que un análisis genético le había salvado la vida. Habían determinado que ella tenía una mutación, una mutación muy grave en BRCA2, un gen relacionado con cáncer de mama, y que esta información le había permitido tomar determinadas medidas terapéuticas, se había extirpado mamas y ovarios, y así esperaba evitar el cáncer de mama. Bueno, aquello hizo que los ansiados pedidos, aquello que llevábamos esperando años dentro de nuestra compañía, empezaran a entrar. ¿Cuántos laboratorios había que pudieran hacer diagnóstico genético en España? 0. Solamente nosotros. Teníamos el secuenciador que era necesario con la última tecnología, los protocolos puestos a punto, las acreditaciones de calidad necesarias y nuestros competidores tendrían que correr muchísimo, pero muchísimo, para estar preparados en un par de años y poder cogernos. Claro, pero en aquel momento nuestro asesor tenía un 42% y él siempre había querido tener el control. Esto no lo sabíamos. Lo que hizo fue buscar y seleccionar al rival más débil.
tiró mano de nuestros familiares, no tanto, pero de nuestros amigos, y encontró uno que estuvo dispuesto a pagarle un 8% que necesitaba, el 9%, por un auténtico pastón. Una vez que hizo esto a escondidas, nos llamó a su despacho y nos dijo, pues todo bien, podéis seguir trabajando, pero las decisiones que vayáis tomando tenéis que venir a consultármelas. Aquello a nosotros nos hizo poca gracia. Intentamos durante los siguientes 2 años revertir esa situación, volver a una situación en la que todos teníamos una cantidad minoritaria y las decisiones se tomaban por consenso en el Consejo de Administración. Aquello no fue posible. A los 2 años estábamos fuera de la compañía y lo peor de todo, no teníamos acciones. Él había hecho una operación, los técnicos en economía quizá la conozcan, es una operación acordeón. Llevó el capital de la sociedad a cero y lo volvió a ampliar y así eliminó las acciones que nosotros teníamos y nos quedamos sin trabajo, sin acciones, pero mantuvimos los préstamos. Aquellos préstamos que tendríamos que devolver, no sabíamos muy bien cómo. ¿Recuerdan que les he dicho que mi profe dijo, tienes pinta de ser de las que no lloran? Uf, pues empecé a llorar. Lloré durante 14 días sin parar, pero el día 15 dije, se acabó, este luto ha de ser corto. Volvimos a reunirnos y rechazamos 2 cosas. Rechazamos volver a la facultad a terminar la tesis doctoral, a seguir dando clases. Rechazamos irnos con la competencia, que en aquel momento estaba encantado de poder contar con nosotros, y decidimos volver a emprender. Si lo habíamos hecho una vez, nos tendría que funcionar otra vez. Total, que pensamos que nos costaría lo mismo que la primera, pero en realidad nos costó 1/10 parte de lo que nos había costado montar la primera empresa. Teníamos la cantera de talento en la primera empresa. Conocíamos muy bien las líneas de negocio que funcionaban bien y las que no funcionaban bien. Proveedores confiaban en nosotros y nos prestaban las máquinas. Y sobre todo, los clientes empezaron a llamarnos y a decirnos que ellos trabajaban con las personas, enviaban las muestras a las personas, no a las marcas, sino a las personas que hay detrás de las marcas. En ese momento empezó a volver a irnos todo muy bien. En muchas ocasiones me han preguntado si los emprendedores montamos empresas para ganar dinero. Y la respuesta es rotundamente no. Los emprendedores montamos empresas porque queremos hacer algo nuevo, porque no podemos evitar inventar cosas allá donde las vemos y porque queremos dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Si luego esto va bien, por supuesto, se ganará dinero, pero es un efecto secundario. En esta sala somos unas 500 personas y los datos dicen que el 7% de la población tiene esas características que tenemos los emprendedores. Más o menos 40 de ustedes han entendido perfectamente bien todas las decisiones que tomamos mi socio y yo durante este tiempo y seguramente hubieran hecho lo mismo. El resto, pues probablemente no han emprendido y de esos 40 habrá quien haya emprendido ya o quien vaya a emprender y quien no le haya funcionado bien el primer proyecto pero siga intentándolo diariamente. Yo desde aquí les invitaría a perseguir sus sueños, a construir esos proyectos que pasan por sus mentes y a construir su propia historia de ganar perdiendo. Muchísimas gracias.